Londres en los años 60. Todos tenían una historia sobre los Cray. Podías entrar en cualquier bar y oír una mentira o dos de ellos. Ellos eran hermanos, pero unidos por más que la sangre. Ellos eran gemelos, así como contrapartes, príncipes gángsters de la ciudad que planeaban conquistar. Ron Cray era un solitario mafioso de Londres, sediento de sangre, ilógico y completamente loco. Reggie era más frío y calculador. Juntos eran los mafiosos más temidos del lado oeste de Londres. Leyendas del crimen. El martes 24 de enero del año 1933 llegaban al mundo Reginald y Ronald Cray, gemelos descendientes de una familia humilde de Inglaterra, quienes crecerían y se convertirían en los criminales más conocidos del East End de Inglaterra, con su banda conocida como La Firma. Desde pequeños, Reggie y Ron se volvieron inseparables, y de cierta forma se complementaban el uno al otro, ya que las personalidades de ambos siempre fueron muy distintas. Ambos crecieron en un barrio muy pobre de Inglaterra, y muy peligroso, así que desde muy pequeños tuvieron que aprender a defenderse. Una de sus principales pasiones era el boxeo, y Reggie se tomaba muy en serio la idea de ser boxeador profesional, hasta que por culpa de una pelea callejera, perdió su licencia de boxeador. Más tarde, a los 18 años, ambos fueron llamados a realizar su servicio militar, cosa que no les agradaba del todo, o realmente no les agradaba ni un poco, ya que el primer día en el cuartel ambos escaparon, ocasionándole lesiones a un cabo y a un agente de policía. Para su mala fortuna fueron arrestados y enviados a la Torre de Londres. Su comportamiento ahí fue tan problemático que terminaron cansando al ejército y fueron regresados con deshonor a la ciudad a finales de 1952. Al volver a Londres, ambos hermanos comenzaron a crear una carrera delictiva, trabajando para algunos mafiosos de la ciudad, como el mafioso Jay Murray, de Liverpool, y se dedicaban principalmente a la extorsión de negocios de la ciudad, ofreciéndoles su servicio de protección, lo que hoy conocemos más coloquialmente como el cobro de piso. Los Cray crecieron bastante rápido y no tardaron en hacerse independientes y formar su propia banda, La Firma, la cual se estableció en el lado oeste de Londres, y pronto se hicieron de su primer club nocturno, el Esmeralda Burn. Este rápidamente se convirtió en uno de los clubes de moda de Londres, al cual lo frecuentaban desde políticos, aristócratas, actores y demás gente popular de aquella época. Este bar sería el primero de muchos, ya que los Cray se adueñaron de más de uno de ellos, y todos obtenían el mismo éxito. Los Cray poco a poco se convirtieron en los reyes del lado oeste de Londres, pero del otro lado del río se encontraban los Richardson, un par de hermanos mafiosos que silenciosamente amasaban una gran cantidad de libras con sus apuestas ilegales, fraudes y robos corporativos. Ellos se ubicaban en el lado sur, y ambos grupos defendían su territorio con uñas y dientes. Los hermanos Richardson tenían una empresa de chatarra que se dedicaba a reciclar basura, la cual utilizaban como fachada de su negocio delictivo, con el cual hacían más de 100,000 libras al año, lo que equivale a casi $3 millones hoy en día, y lo cual también causaba la envidia de sus enemigos, los Cray. Eran conocidos por sus métodos a la hora de hacer negocios. Solían atar a la gente de cabeza y colocarles cables que les daban descargas eléctricas, les daban golpizas y solían arrancarle los dientes con pinzas. Los Cray no eran más sofisticados que digamos. Era bien sabido que los gemelos solían ser demasiado violentos a la hora de hacer negocios. Eran nietos de un boxeador y crecieron en un ambiente muy hostil desde pequeños, así que no dudaban en atacar a quienes les ocasionara algún inconveniente. Inclusive Ron tuvo que cumplir una condena de 5 años en prisión por una agresión física, y más tarde fue trasladado a un hospital psiquiátrico, al ser diagnosticado como esquizofrénico, y también paranoico y necesitado de atención, y violento, además de homosexual. El tipo estaba realmente loco. En 1964 salió a la luz un gran escándalo homosexual entre mafiosos y un importante político, Lord Woodby, quien era muy cercano de Winston Churchill. La noticia hablaba de grandes orgías homosexuales realizadas en el apartamento de Ron Cray. Los responsables de publicarlo enseguida recibieron amenazas de Ron y tuvieron que indemnizar a Woodby con 40,000 libras esterlinas por haber dañado su imagen pública. Con este acontecimiento quedaba claro que investigar sobre los Cray traía terribles consecuencias. Reggie Cray, quien era el hermano mayor, era más calculador, reservado y parecía ser más inteligente, aunque también poseía un fuerte temperamento al igual que su hermano.
En la película biotopic de los hermanos llamada Leyenda del año 2015, vemos al gran Tom Hardy interpretando a Ron y a Tom Hardy interpretando a Reggie. Así es, Tom Hardy hace el papel de ambos hermanos y lo hace de una manera espectacular, ya que ambos personajes se sienten muy distintos y su doble presencia no desvía la atención de la historia. También hay estrellas como Taron Egerton, a quien conocemos más por Kingsman, el servicio secreto, o más recientemente Rocketman, donde interpreta al gran Elton John, Paul Anderson de Peaky Blinders, o Chaz Palminteri, a quien lo hemos visto realizar el papel de mafioso en más de una ocasión. No diría que la película está a la altura de otras cintas de su género, como Goodfellas o mucho menos El Padrino, pero tampoco diría que es completamente mala. Cuenta con una muy buena ambientación y excelentes actuaciones. Además nos sirve para conocer la historia de estos gemelos mafiosos y de lo importante que eran en Londres en aquella época. En abril de 1965, los Kray salían impunes de una acusación de extorsión de un club nocturno, mismo que Reggie compró ese mismo día. Debido a la absolución, se les realizó una entrevista en la televisión inglesa, y así es como se convierten en los mafiosos más conocidos de Londres, lo cual ocasionaba la envidia de sus enemigos, los Richardson, quienes seguían incrementando su fortuna, manejando un perfil bajo del otro lado del río. El lado oeste era un territorio donde ambas bandas operaban. Los hermanos Richardson invertían en cines porno, mientras que los Kray ofrecían protección a los negocios. Los Kray notaban que los Richardson ganaban más dinero que ellos, y esto no podían permitirlo. Ellos querían una parte del pastel. En 1966, una guerra entre pandillas estaba a punto de comenzar, para decidir de una vez por todas quién iba a gobernar del lado oeste. Sería cuando el imperio de los Kray comenzaría a derrumbarse. El 9 de marzo de 1966, Ron Kray se dirigía al bar Blind Beggar, situado en Whitechapel, territorio de los Richardson, con la intención de asesinar a George Cornell, asociado de los Richardson, quien ya hace tiempo había estado ocasionándole dolores de cabeza a los Kray. Ron entró con pistola en mano y sin decir una sola palabra le disparó a Cornell en la cabeza, frente a una docena de testigos. Ninguno de ellos se atrevió a declarar en su contra, ya que temían las consecuencias que les podía ocasionar esto. Un año más tarde, en 1967, fallecería Frances, quien era la amada esposa de Reggie y hermana de Frank, el chofer de Reggie. Reggie la conoció cuando ella apenas tenía 16 años. Ambos se enamoraron y decidieron vivir juntos, pero la vida de Frances cambiaría por completo al casarse con un mafioso, ya que esta vida implica vivir siempre con miedo a morir o ser arrestado, a perder a las personas cercanas a ti y vivir imaginando que un día todo puede terminarse en un instante. Era un matrimonio que la volvía cada día más infeliz. Frances se suicidó a la edad de 23 años en 1967, tomando una gran cantidad de pastillas que le ocasionaron una sobredosis. Otra de las causas de la caída de los Kray fue cuando Ron envió a Jack McVitie, apodado el Sombrerero, a asesinar a Leslie Payne, asesor financiero de la firma. Ambos hermanos creían que él era un traidor, así que optaron por deshacerse de él. Pero las cosas no salieron como lo planearon, ya que el Sombrerero era un adicto a las drogas y alcohólico, y eso no ayudó mucho a completar su misión. Después del intento de homicidio, Leslie Payne entregó a la policía toda la información que tenía de los Kray, así que en cualquier momento ambos serían arrestados. Una noche, ambos hermanos se encontraban en una fiesta. Esperaban el momento en que Jack el Sombrerero apareciera para pedirle explicaciones sobre la misión que le habían asignado. Cuando Jack apareció, tenía una actitud que le molestó tanto a Reggie que él decidió sacar su pistola y dispararle justo en la cabeza. La pistola se atascó y Jack intentó escapar, pero la furia de Reggie era tanta que tomó un cuchillo y lo apuñaló en bastantes ocasiones, en el torso, la cabeza y la espalda, frente a una docena de personas que lo observaban. Gracias a esto, Scotland Yard, un departamento de policía, el cual llevaba el caso de los dos hermanos, obtuvo los motivos suficientes para poner a ambos hermanos tras las rejas y ponerle fin a su banda, la firma. La violencia que los dos hermanos utilizaban fue la que los colocó en lo más alto de la mafia de Londres, pero también fue la que sentenció sus vidas y ocasionó su encierro hasta el final de sus días. Los Kray eran considerados como íconos pop de su época, eran bastante conocidos y no temían en mezclarse con grandes personalidades de la época, como el cantante Frank Sinatra,
el cual fue uno de sus tantos amigos, ya que era un secreto a voces que Frank Sinatra tenía muchas amistades del bajo mundo, pero esa ya es otra historia. Kind of life.